Hoy vamos a ver juntos el capítulo 4 del libro de Josué. Pero si estás anotando, el título del día de hoy es El milagro sin memoria se pierde. El milagro sin memoria se pierde. El libro de Josué está en el Antiguo Testamento. En el libro de Josué vamos a ver cómo Josué toma el liderazgo del pueblo de Israel y cómo se cumple la promesa de Dios en sus vidas de entrar a la tierra prometida. Josué fue el sucesor de Moisés, quien en obediencia a Dios lideró al pueblo de Israel para salir de Egipto. El libro de Josué está después del libro de Deuteronomio. Y el libro de Deuteronomio termina con Moisés falleciendo, después de que el Señor le permitiera ver con sus propios ojos sobre una montaña. Dios se lo llevó a Moisés a una montaña y le permitió ver con sus propios ojos la tierra que Dios le había prometido a Abraham, Isaac y Jacob. Pero la promesa de Dios no murió con ninguno de ellos. Ni siquiera murió cuando Moisés falleció, porque las promesas de Dios son para siempre. Amén. Voy a poner lentes, chicos. La edad, no, mentira. En Josué, capítulo 1, en los versículos 2 y 3, dice: Mi siervo Moisés ha muerto. Por eso tú y todo este pueblo deberán prepararse para cruzar el río Jordán y entrar a la tierra que daré a los israelitas. Tal como prometí a Moisés, les entregaré a ustedes todo lugar que toquen sus pies. En el capítulo 1 de Josué vemos cómo Dios habla directamente a Josué tras la muerte de Moisés, cómo Dios reafirma la promesa de la tierra. Vemos cómo la muerte de Moisés no afectó la promesa de Dios para sus vidas. Y tal vez en nuestra vida pasó algo que no esperábamos. Hubo un cambio de planes. Algo nos sorprendió. Tal vez ante nuestros ojos no terminamos el año pasado como nos hubiera gustado terminarlo, o no empezamos este año como nos hubiera gustado. Tal vez pasó algo que no imaginábamos que iba a pasar. Tal vez algo se atrasó. Tal vez algo se adelantó. Pero recordemos que a Dios nada le sorprende. Recordemos que sus promesas para nuestra vida no cambian. Dios promete estar con nosotros en toda temporada en la que acabamos de terminar, en la presente y en la futura. En Josué capítulo 1 vemos cómo Dios llama a Josué a ser fuerte y valiente. Enfatiza la obediencia de la ley como algo clave para el éxito, porque la promesa necesita obediencia. Luego pasamos al capítulo 2. Josué en este capítulo nos está narrando que Josué envía a unos espías a explorar la tierra. Esos espías en esta tierra peligrosa donde ellos estaban, donde ellos querían ver si podían conquistar, cómo iba a ser, ellos encuentran ayuda milagrosa que no esperaban. Rahab, una mujer, les cuenta a estos espías. Esos espías estaban escapando porque algunos oficiales del lugar se enteraron que estaban ahí y los empezaron a buscar. Entonces se encontraron con esta mujer que los ayuda de forma milagrosa. Y ella les cuenta a estos espías que las personas de esa tierra tenían temor, porque ellos ya habían escuchado de Dios, ellos ya habían escuchado de este pueblo de Israel, que Dios les había entregado la tierra donde estaban viviendo. Ellos ya habían oído que los había liberado de Egipto, que había abierto el Mar Rojo para que este pueblo pasara.
este pueblo ya había oído de Dios y de Israel. Incluso esto que ellos habían oído había hecho que Rahab confiese su fe en el Dios de Israel en ese momento. Dios ya estaba obrando en esa tierra prometida, antes incluso que Israel entrara. El teólogo N.T. Wright resalta que acá se puede ver cómo el proyecto de Dios siempre fue más grande que Israel. Las naciones ya estaban escuchando. Entonces, en Josué 1 y 2, Dios le habla a Josué, afirma su liderazgo, les recuerda que sus promesas no cambian, le dice que sea fuerte y valiente, le recuerda la importancia de seguir sus mandamientos. Entonces Josué habla con el pueblo, envía a estos espías a ver la tierra. Estos vuelven con vida porque Dios los guardó de forma milagrosa. Y juntos se empiezan a preparar para cruzar el río Jordán. En el capítulo 3, Dios les da indicaciones a Josué. Y Josué se las da al pueblo de Israel para juntos cruzar el Jordán. Si vamos a Josué 3, 14, 17... dice, entonces los israelitas salieron del campamento para cruzar el Jordán, y los sacerdotes que llevaban el arca del pacto iban delante de ellos. Era la temporada de cosecha y el Jordán desbordaba su cauce. Pero en cuanto los pies de los sacerdotes que llevaban el arca tocaron el agua a la orilla del río, el agua que venía de río arriba dejó de fluir y comenzó a amontonarse a una gran distancia de allí, a la altura de una ciudad llamada Dan, que está cerca de Zaretán. Y el agua que estaba río abajo desembocó en el mar muerto, hasta que el lecho del río quedó seco. Después, todo el pueblo cruzó cerca de la ciudad de Jericó. Mientras tanto, los sacerdotes que llevaban el arca del pacto del Señor se quedaron parados en tierra seca en medio del lecho, mientras el pueblo pasaba frente a ellos. Los sacerdotes esperaron allí hasta que toda la nación de Israel terminó de cruzar el Jordán por tierra seca. En el capítulo 3 de Josué, vemos cómo el pueblo llega al Jordán en tiempo de cosecha, o sea, en tiempo de crecida, justo cuando el agua del río se estaba desbordando. Y esto lo único que hace es resaltar el carácter milagroso de este evento. Los sacerdotes cargaban el arca. Las aguas se detienen cuando ellos pisan el río. Israel cruza en seco. Algo importante que tenemos que entender es que el arca simboliza la presencia activa de Dios. Y Josué 3 nos narra que apenas estos sacerdotes que cargaban el arca del pacto, que simbolizaban la presencia de Dios, pisa el río, las aguas se abren. Esto reafirma, es evidente, la promesa de Dios, que así como estuvo con Moisés, también estaba con Josué, que siempre estuvo con el pueblo de Israel. Y yo creo que así, como Dios estuvo con nosotros en el 2025, Él va a estar en el 2026. Así como Dios nos abrió puertas, lo seguirá haciendo y traerá multiplicación. Y nosotros nos estamos aventurando a pisar las aguas del río, confiando en Él, siendo obedientes. Y Dios nos sustentará y nos mostrará que Él está con nosotros, que sigue con nosotros, que seguirá con nosotros. Acá podemos ver que Dios no eliminó el obstáculo, sino que lo atravesó con su pueblo. El milagro ocurrió cuando hubo obediencia, no antes. No es que ellos estaban al borde esperando que el río se abra. Ellos dieron el paso y apenas pisaron, ahí es donde se abrió el río. El teólogo
Brueggemann, gracias, señala que este acto redefine el miedo. El Jordán ya no es barrera, sino que es testigo del poder de Dios. ¿No es increíble lo que acabamos de leer? Dios detuvo el río para que el pueblo de Israel pudiera cruzar. El pueblo de Israel caminó por tierra seca. Pero algo que amo de este pasaje es que lejos de solamente celebrar lo que sucedió, de admirar lo que pasó, de solo emocionarse con lo que habían vivido, porque imagínate, los antepasados de estas personas, sus padres, sus abuelos, muy seguramente les habían contado de cómo Dios una vez abrió el Mar Rojo para que ellos pudieran pasar. Y ahora ellos lo estaban viviendo, lo que la generación pasada les había contado. Y ellos estaban viendo cómo Dios había secado el río Jordán para que ellos pudieran pasar. Pero en toda la emoción y el milagro, Dios les dice que hagan algo muy importante. Josué le pide a cada representante de cada una de las tribus que tome una piedra. Eran 12 piedras en total. Cada uno tomó una piedra del centro del Jordán y las piedras se colocaron como un memorial de la fidelidad de Dios. Este énfasis muestra que la historia no debía olvidarse, sino recordarse y enseñarse a las futuras generaciones. Entonces, después de escuchar la promesa de Dios, después de descubrir que Dios ya estaba obrando antes que Israel entrara en la tierra prometida, y después de experimentar el poder de Dios de forma sobrenatural, viendo cómo se abría el Jordán en tiempo de crecida, el pueblo pudo haber seguido adelante sin detenerse. Pero Dios no permite que el milagro quede solo como una experiencia momentánea. Antes de la primera batalla, antes de la conquista que iban a hacer, antes de este avance, Dios ordena una pausa. No para planear estrategias, sino para recordar. Porque sabía que ese momento, que eso que estaban haciendo para recordar la fidelidad de Dios, los iba a impulsar para su siguiente temporada. Si vamos a Josué 4, vamos a leer del 1 al 9. Cuando todo el pueblo terminó de cruzar el río Jordán, el Señor dijo a Josué: elijan a un hombre de cada una de las 12 tribus de Israel y ordénenles que tomen 12 piedras del cauce, exactamente del lugar donde los sacerdotes permanecieron de pie. Díganles que las coloquen en el lugar donde hoy pasarán la noche. Entonces Josué reunió a los 12 hombres que había escogido de las 12 tribus y dijo: vayan al centro del cauce del río, hasta donde está el arca del Señor su Dios, y cada uno cargue al hombro una piedra. Serán 12 piedras, una por cada tribu de Israel, y servirán como señal entre ustedes. En el futuro, cuando sus hijos le pregunten: ¿por qué están estas piedras aquí?, ustedes responderán: el día en que el arca del pacto del Señor cruzó el Jordán, las aguas del río se dividieron frente a ella. Para nosotros, los israelitas, estas piedras que están aquí son un recuerdo permanente de aquella gran hazaña. Los israelitas hicieron lo que Josué ordenó, según las instrucciones del Señor. Tomaron las piedras del cauce del Jordán conforme al número de las tribus, las llevaron hasta el campamento y las colocaron ahí. Además, Josué colocó 12 piedras en el cauce del río donde se detuvieron los sacerdotes que llevaban el arca del pacto. Esas piedras siguen ahí hasta el día de hoy. El capítulo 4 de Josué nos explica cómo ese milagro debe ser recordado. Dios sabía, porque Dios nos conoce, Dios sabía que el mayor peligro para Israel no sería el Jordán, ni los peligros de esta tierra que iban a conquistar, sino que el mayor peligro para Israel iba a ser el olvido. Lo que Dios hace en el capítulo 4 no es un adorno espiritual, sino es un acto esencial.
convertir un milagro en memoria y la memoria en fe transmitida. Ellos no miran solamente hacia adelante, sino que anclan en el futuro en lo que Dios ya ha hecho. Así, antes de poseer esta tierra prometida, Israel aprendía a contar la historia. Acá vemos que el texto insiste en la memoria, porque olvidar es una amenaza espiritual constante. Y a veces uno dice, no, hombre, Israel, no. Cuando va leyendo la Biblia, no, se la bañan. ¿Cómo se van a olvidar? No, somos iguales, a todos nos pasa. Nosotros vivimos exactamente lo mismo. ¿O no nos ha pasado? Cuando a veces en momentos de estrés o incertidumbre, en lugar de tomarnos un tiempo, un momento, una pausa, para recordar lo que Dios ya hizo, para recordar su fidelidad, para recordar todo de lo que Dios nos ha guardado, de cómo siempre nos ha provisto, de cómo siempre Él ha superado nuestras expectativas, generalmente decidimos enfocarnos en la situación y colapsar alrededor de esa situación. Tenemos que entender y aprender el arte de recordar, porque es un arte, es una cultura que tenemos que construir en nosotros mismos para constantemente recordar. Porque Dios sabe, Él sabe que somos propensos a olvidar. Por eso nos invita a marcar la historia con memoria. ¿Y por qué? ¿Por qué es importante recordar? Voy a darles 3 puntos de por qué es importante recordar. Y el primero es, porque al recordar entendemos que nuestras victorias son para gloria de Dios. Porque al recordar entendemos que nuestras victorias son para la gloria de Dios. Las piedras que se pusieron ahí no celebraban a Josué ni la fuerza del pueblo, sino que era un recordatorio de la fidelidad de Dios, del poder de Dios al abrir el río Jordán. Un hijo de Dios no construye monumentos a su nombre, sino memoriales de la fidelidad de Dios. Si vamos a Colosenses 1, versículo 16 y 17 dice, porque por medio de Él, Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida toda la creación. Nuestras victorias están alineadas con la palabra de Dios. Y es importante recordar que la promesa necesita obediencia. Punto número 2 de por qué es importante recordar. Porque al recordar, no olvidamos nuestra identidad. Porque al recordar, no olvidamos nuestra identidad. Teólogos subrayan que estos relatos de la Biblia no buscan solo narrar hechos, sino formar identidad. Israel aprende quién es Dios y quiénes son ellos como pueblo del pacto. Las piedras recuerdan algo clave. Somos un pueblo que ha sido rescatado por el poder de Dios. La memoria, según estudios psicológicos, nos ayudan a construir nuestra identidad, a tomar decisiones. En el aspecto social, nuestra memoria facilita las relaciones significativas. La memoria nos ayuda a sobrevivir, porque nos ayuda a recordar lo que nos mantiene vivos, lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer. Y todos tenemos distintos tipos de recuerdos, buenos, no tan buenos. Y hay algunos que nos han marcado. Recuerdo que cuando era niña, muy niña. Si no te ha pasado, te estoy evitando dolor.
y si te ha pasado vas a entender mi dolor. Cuando era niña me acuerdo que tenía como un pedazo de lana, estaba jugando, lo tenía en el cuello, era niña. Y recuerdo que me la jalé y la lana me raspó todo el cuello. Literal, cada vez que lo recuerdo el momento, me quemé con la lana. Yo no sabía que eso era algo posible, era niña, ¿verdad? Obviamente me acuerdo de eso y recuerdo que no tengo que hacer eso. De nuevo, nunca más en mi vida. Claro que si sabes y te enteras, te diste cuenta que eres intolerante a la lactosa, claro que vas a recordar que eres intolerante a la lactosa para toda tu vida, ¿verdad? Claro que si alguien nos dice, oye, no vayas por esas calles, mejor anda por estas calles, claro que vamos a recordar. Constantemente estamos recordando cosas, es algo que nos ayuda. La memoria no es pasiva, no es solo revisitar el pasado, también es reinterpretarlo. Y es importante ser intencionales con esto, porque muchas veces tenemos la tendencia de recordar lo que debemos olvidar y de olvidar lo que debemos recordar. Por ejemplo, el pueblo de Israel, en capítulos anteriores, en lugar de recordar que Dios les estaba proveyendo comida de forma milagrosa diariamente, recordaban las cebollas de Egipto como si fueran lo mejor. Ellos decidieron olvidar que en Egipto los maltrataban, los explotaban y los mataban, porque decidieron mejor recordar las verduras de Egipto. Y a veces somos iguales. En lugar de recordar lo que Dios ha sido tan bueno por nosotros y cómo Dios nos ha provisto de forma milagrosa, muchas veces decidimos recordar cosas que nada que ver. En lugar de recordar los bendecidos que somos de poder reunirnos semana a semana como iglesia, preferimos recordar que alguien no nos saludó hace 2 años. En lugar de recordar el privilegio y la bendición que es ser parte de su iglesia y servir, preferimos recordar que alguien nos miró raro hace meses. Y digo, no es excusa, ¿verdad? Nadie tiene que hacer eso. Pero ¿por qué nos enfocamos en recordar esas cosas? En lugar de recordar el privilegio que es tener el trabajo que tenemos, preferimos recordar con tristeza que antes nos podíamos levantar tarde. Y decidimos olvidar que, claro, nos levantábamos tarde, pero angustiados, preocupados, no teníamos dinero, pero decidimos recordar lo otro. En lugar de enfocarnos en lo que tenemos que enfocarnos, en ser agradecidos, en la bendición de Dios. En lugar de recordar cuánto orábamos por ese trabajo, por esa pareja, por esa familia, por ese hijo, preferimos recordar cosas que no, para buscar excusas para terminar alejándonos. Habrán veces donde tendremos una batalla de recuerdos en nuestra mente, pero recordemos que nosotros podemos escoger qué recordar y cómo hacerlo. Estamos llamados a edificar convicciones, a recordar quiénes somos en Él. Lo bueno que siempre ha sido en nuestras vidas, su provisión sobrenatural, su amor incondicional, que somos amados, que somos escogidos, que por sus llagas hemos sido sanados, que Él es nuestro proveedor. Si vamos a 1 de Pedro 2:9, dice, pero ustedes son descendencia escogida, sacerdocio regio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Las Escrituras están llenas de mandamientos para recordar. Acuérdate del Señor tu Dios. Dice que nunca olvides todas las cosas buenas que hace por ti. Dice, hagan esto en memoria de mí. Somos llamados a recordar a nuestro Dios, quiénes somos en Él y su amor tan grande y profundo por nosotros. Punto número 3. Porque al recordar, fortalecemos nuestro presente y futuro. Porque al recordar, fortalecemos nuestro presente y futuro. Josué les manda a cada uno de los 12 líderes a tomar una piedra. Las piedras son una herramienta visual, tangible, permanente,
cotidiano, pero que interrumpe la rutina para contar la historia de Dios. Si vamos a Josué 4:6, dice: y servirán como señal entre ustedes en el futuro, cuando sus hijos les pregunten, ¿por qué están estas piedras aquí? La fe no se asume, se narra. La memoria de la fidelidad de Dios debe ser contada intencionalmente. Teólogos como Kenner y Gordon Fee destacan que en la Escritura los actos poderosos de Dios casi siempre van acompañados de interpretación comunitaria. El milagro sin memoria se pierde. El texto mismo lo resume. Si vamos a Josué 4:24, dice: esto sucedió para que todas las naciones de la tierra supieran que el Señor es poderoso y para que ustedes aprendieran a temerlo para siempre. Aquí vemos dos direcciones: testimonio hacia afuera, las naciones, y formación espiritual hacia adentro, para Israel. La fe bíblica siempre mira hacia la misión y hacia la formación del corazón. Nunca es solo hacia la experiencia personal. Las piedras no celebran la grandeza de Israel, sino la fidelidad de Dios. No son trofeos, son testimonios. ¿Y cuán importante es nuestro testimonio? Y ahora nos podemos preguntar, ¿y cómo hacemos nosotros para recordar? ¿Qué nos puede ayudar a recordar? ¿Qué puede ser en nuestra vida como esas 12 piedras que el pueblo de Israel puso como estandarte de la fidelidad y el amor de Dios? Y tengo 6 puntos prácticos rápidos para recordar la fidelidad de Dios constantemente. Y si la banda puede ir subiendo, por favor. Gracias. 6 puntos prácticos para recordar la fidelidad de Dios constantemente. Punto número 1, rendir nuestro cuerpo y vida ante Dios. En Romanos 12:1 dice: ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. La entrega diaria nos recordará cada día de quiénes somos en Él. Punto número 2, entender lo que significó la cruz de Cristo. Ahí es donde se dio el sacrificio definitivo. Es imposible no sentirse amado al pensar en el sacrificio tan grande que fue entregarse en la cruz por amor por nosotros. Punto número 3, pasar tiempo en la presencia de Dios, la oración y la adoración. Si vamos a Hebreos 13:15 dice: así que ofrezcamos continuamente a Dios por medio de Jesucristo un sacrificio de alabanza. Es imposible pasar tiempo en la presencia de Dios y no sentir su infinito amor y cuidado por nosotros. 4, la obediencia. Si vamos a 1 Samuel 15:22 dice: el obedecer vale más que el sacrificio. Dios busca corazones obedientes. 5, ser agradecido. Enfocarnos en las bendiciones que vivimos, en lo que tenemos siempre. Eso siempre nos va a recordar que Dios cuida de nosotros. Cuando nos enfocamos en lo que tenemos, cuando somos agradecidos, cuando nos tomamos un tiempo de agradecerle a Dios eso que ha hecho en nuestras vidas. 6, dar testimonio, testificando lo que Dios hizo, escribiendo las promesas cumplidas, celebrando la Santa Cena. En Lucas 22:19 dice: hagan esto en memoria de mí. Y esos son los 6 puntos prácticos para recordar la fidelidad de Dios constantemente. Rendir nuestro cuerpo y vida ante Dios. Entender lo que significó la cruz de Cristo. Pasar tiempo en la presencia de Dios. Ser obedientes, ser agradecidos y dar testimonio. En un momento nos vamos a tomar un tiempo para recordar
para hacer pausa, así como el pueblo de Israel, para mirar atrás y recordar momentos puntuales en nuestra vida donde vimos la fidelidad de Dios, donde no hay explicación lógica, más que Dios nos ayudó, más que Dios nos abrió esas puertas, más que Dios nos guió, más que Dios nos salvó. Dios nos llama a recordar sus victorias, nuestras victorias a su lado. Dios nos llama a recordar que nunca nos ha dejado y que nunca nos va a dejar. No solo eso, sino que esas victorias y esas promesas no son solo para nosotros, sino para también nuestra descendencia. Descansa, tus hijos están en la mano de Dios. ¿Alguna vez Dios te ha fallado? ¿Por qué crees que les va a fallar a ellos? Dios lleva siglos haciendo esto. Los milagros de Dios no empezaron con nosotros, con nuestras cuentas pagadas, con el pago inicial de una casa o un auto. Dios ha hecho cosas mucho más difíciles de las que nosotros le pedimos. Nuestro Dios liberó a una nación de la esclavitud. ¿No crees que va a cuidarte a ti y a tus hijos? Nuestro Dios abrió el mar en dos y su pueblo caminó en medio, en tierra seca. ¿No crees que Dios puede salvar tu matrimonio? Nuestro Dios detuvo la tierra de rotar por unas horas y luego la reactivó como si hubiera un interruptor. ¿No crees que Dios puede hacer el milagro de que tengas hijos? ¿Nos hemos olvidado a quién le estamos pidiendo las cosas? ¿Nos hemos olvidado quién es el que nos llamó? Nos hemos olvidado de quién nos prometió que nos iba a cuidar en la palma de sus manos a nosotros y a nuestra casa. Nos hemos olvidado de quién vive en nosotros. Él es más que capaz